Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Casi Familia TV. Les saluda su amiga Reina. Prepárate para elevar tus papilas gustativas a dos irresistibles opciones de alitas de pollo que te llevarán a nuevas alturas culinarias, desde el toque cítrico y picante de las alitas de pollo con pimienta y limón hasta la irresistible combinación de ajo y parmesano que deleitará tu paladar. ¿Están listos? Sin más que decir, comenzamos. Para esta receta vamos a estar usando obviamente alitas de pollo. Aquí tengo dos paquetes. Cada paquete contiene 4 libras, aproximadamente 2 kilos. Vamos a estar usando dos paquetes ya que estaremos preparando dos sabores de alitas para que tengan ustedes dos opciones en este mismo video. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por cortar las alitas. Las vamos a limpiar muy bien y las vamos a lavar. Bueno, vamos a ir cortando las alitas de esta manera. Miren, estas dos piezas las vamos a usar y estas las vamos a desechar. Le retiramos algunas plumitas que aún tiene y después las vamos a lavar muy bien. Así vamos a hacer con todas las alitas que tenemos aquí. Aquí tengo lo que es de un paquete de pollo. Miren, ya lo lavé muy bien y también lo vamos a escurrir muy bien. Estaremos usando una cucharada de consomé de pollo, media cucharada de pimienta molida, una cucharada de ajo molido y también vamos a usar una cucharada de cebolla molida. Estaremos usando 2 cucharadas de harina de trigo, todo uso, y vamos a usar sal al gusto. Yo le voy a poner bien poquita sal porque el consomé de pollo que estoy usando contiene sal, así que vamos a marinar muy bien este pollito. Ustedes pueden hacer los dos paquetes juntos o lo pueden hacer así separado y van a usar la misma cantidad y los mismos ingredientes para marinarlo todo. Como les digo, lo pueden hacer todo junto o lo pueden hacer así separado. Yo lo estoy haciendo separado para que podamos tener la misma cantidad de pollito de los dos sabores. Y una vez que esté bien marinado, vamos a dejarlo reposando. Si ustedes tienen tiempo, déjenlo reposando por 1 hora y si no, pues con 20 minutos es más que suficiente. Y en lo que esperamos que el pollo se marine muy bien, vamos a preparar dos salsas. La primera va a ser de pimienta con limón, así que para eso vamos a estar usando 2 barras de mantequilla. Esta mantequilla que estoy usando es sin sal y vamos a usar 3 cucharadas de sazonador de pimienta con limón y le vamos a poner un poquito de sal si es necesario. Para la segunda salsa, bueno, la que vamos a preparar es de ajo con parmesano. Vamos a estar usando 2 barras de mantequilla sin sal. Vamos a usar de 8 a 10 dientes de ajo, 2 cucharadas de perejil seco y vamos a usar sal la necesaria. Y aparte, para la salsa de ajo con parmesano, pues vamos a estar usando 1 taza de queso parmesano y vamos a usar aceite vegetal para freír muy bien nuestras alitas. Y antes de irnos a la estufa vamos a triturar los ajos. Vamos a usar una maquinita de estas para triturarla muy bien. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes los vas a encontrar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor, mi gente, chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para estas deliciosas alitas de pollo, que seguramente te va a encantar. Así que si no los has probado, te invito a que lo pruebes. Bueno, aquí ya tenemos listo el ajo triturado. Vamos a reservarlo. Y por aquí tenemos la mantequilla. Lo cortamos en cubos pequeños para que se derrita más rápido. En una cazuela pequeña vamos a colocar la mantequilla. La estufa ya está prendida a fuego medio alto. Vamos a derretir la mantequilla. La preparación de esta salsita es súper sencilla y muy fácil. Cuando toda la mantequilla se haya derretido, vamos a agregar el sazonador.
Este sazonador que estoy usando contiene sal, así que vamos a ponerle una pizquita de sal. No es mucho lo que le vamos a agregar. Miren así. Bueno, ahí va otro poquito. Ustedes van tanteando y vamos a esperar que se cocine esto por un par de minutos. No te lleva mucho tiempo. Después de un par de minutos, miren cómo ya empezó a hervir esta salsita. Ya está listo la mantequilla y huele riquísimo. El aroma de limón ya soltó y huele súper delicioso. Así que vamos a retirarlo de aquí de la estufa. En la misma cazuela, pero ya completamente limpio, vamos a agregar la mantequilla. Aquí vamos a preparar la otra salsita. La estufa está a fuego medio alto. Y aquí mismo vamos a poner el ajo triturado para que se vaya cocinando juntamente con la mantequilla. Agregamos el perejil y le vamos a agregar un poquito de sal. Bueno, así que vamos a ir mezclando todo muy bien en lo que la mantequilla se derrite todo por completo y en lo que se fusiona todos los sabores. Después de 3 minutos, miren cómo ya está esta salsita. Cuando vean ustedes que esté hirviendo, miren, ahí lo pueden ver. Esto ya está listo, así que vamos a apagar la estufa y lo reservamos. Reservamos nuestra salsita y ahora sí vamos a cocinar las alitas de pollo. Bueno, ahora en una cazuela grande vamos a colocar el aceite. Vamos a estar usando mucho aceite para freír muy bien estas alitas. Nuestra estufa ya está prendida a fuego medio alto, así que vamos a esperar que el aceite se caliente. Ya tenemos el aceite bien caliente. Vamos a colocar las alitas de pollo. Y de vez en cuando las vamos a mover para que se doren parejito. Quizás se les hizo que es demasiado aceite, pero es lo suficiente para que todas las alitas queden bien doraditas. Así que vamos a moverlas para que tomen ese color doradito por todos lados. Preparar estas alitas de pollo en casa es muy sencillo y además te quedan mejor que las de Wingstop. Así que te invito a que las prepares y lo disfrutes con la familia. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y no se te olvide tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta exquisita y fácil como son estas alitas de pollo. Y quédate al final para que veas cómo van a quedar estas alitas. Y como es costumbre y no debe de faltar, para acompañar estas alitas son las zanahorias, el apio, y para decorar vamos a estar usando cebollines. Así que vamos a lavarlo muy bien y ahorita lo vamos a cortar. Aquí ya es al gusto, el tamaño es al gusto, lo pueden hacer más larguitos o más cortos. Yo lo voy a dejar así. Las vamos a ir reservando. También lo pueden acompañar con papitas. Ahora vamos a pelar las zanahorias. Cortamos nuestras zanahorias en tiras. Miren, así las voy a dejar. De los cebollines solamente vamos a usar el tallito. Vamos a cortarlo bien pequeñito. Reservamos lo que hemos cortado. Miren cómo se ve. Exactamente me llevó 40 minutos para que ya esté este pollito. Miren cómo se ve. Vamos a retirarlo. Le escurrimos el exceso de aceite. Y aquí mismo seguimos cocinando lo que nos falta. Ahí dejamos que se cocine y esperamos hasta que estén listas. Aquí tenemos nuestra salsita de pimienta con limón. Miren cómo se ve. Y ahora se lo vamos a colocar aquí sobre nuestras alitas que están recién salidas del fuego. Están bien calientitas, así que le vamos a ir poniendo. Aquí ya es al gusto. Miren. Si quieren que quede bien jugoso, pues le pueden poner todo. Si no, eso ya es al gusto. Los vamos a mezclar muy bien. Aquí ya tenemos listas estas otras alitas, miren.
Esto me llevó ya ahora 35 minutos. Ya es menos tiempo porque el aceite ya está súper caliente. Pues lleva menos tiempo. Así que vamos a retirarlas. Aquí tenemos nuestra salsa. Esta es una salsita de ajo con perejil, miren. Lo mezclamos y lo vertemos aquí sobre las alitas. Miren qué ricura. Vamos a incorporarlo muy bien. Bueno, ahora es momento de agregar el queso parmesano. Y vamos a mezclarlo todo muy bien. ¿A poco no se les antoja? Miren cómo se ve esta delicia. Comenten, dejen sus comentarios abajo de este video cuál de las dos recetas les gusta más. Aquí ustedes le pueden poner más quesito si gustan. Vamos a colocarlo en un plato para que así todos se sirvan. Estaremos decorando con los cebollines. Aquí le vamos a poner bien poquito, no es mucho lo que le vamos a poner, es nada más para decorar. Pero esto es opcional, si gustan no se lo pongan. Y también estaremos usando un aderezo. Bueno, aquí ustedes pueden usar el que más les guste. Yo estaré usando esta de chipotle, es un ranch con chipotle. Y también pueden preparar sus propios aderezos en casita. Pero como les digo, yo estaré usando este. Vamos a servir las que son de pimienta con limón. Y esto es opcional si ustedes le quieren poner el tallito de los cebollines. De esta manera es como he servido estas alitas de pollo. Miren cómo se ve de riquísima. Aquí tenemos nuestro aderezo y pues lo hemos acompañado con apio y zanahorias. El aderezo está bien picosito, así que está súper riquísimo. Así que vamos ahora a probarlas. Me encantan estas de pimienta con limón, están deliciosas. Quedaron riquísimas. Vamos a probar las de ajo con parmesano. Y también quedaron deliciosas. Bueno, esto sería todo por hoy, mi gente. Muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Y no olviden regalarnos un like, compartan nuestros videos en sus redes sociales. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.